Eh, Perdón, un minutito ya, perdón. Esta conferencia tenemos claro que será de gran valor para conocer y ampliar nuestros conocimientos. Esta plática, el provisional, el mejor cimiento de la prótesis, se imparte dentro del programa Regresa a casa. Así que si ustedes quieren ser parte de nuestros conferencistas, como la que tenemos el día de hoy, no olviden participar y enviarnos sus propuestas. Quiero recordarles también que quien requiera la constancia, la liga estará disponible a partir de las 6:30 y hasta las 20 horas. Las constancias las recibirán aproximadamente en un plazo de 30 días. Sin más por el momento, les presento a la doctora Diana Elizabeth Escalante Ayala. La doctora Escalante es cirujana dentista egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, generación 2007. Estudió un diplomado en cirugía bucal en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas de la Ciudad de México, así como otro diplomado en odontología estética restauradora en Ciudad Universitaria. En 2018 concluyó el diplomado de actualización profesional de odontología, prótesis bucal fija por la UNAM, lo cual la ha llevado a ser ponente en el Congreso de Posgrados en Odontología de la UNAM. Actualmente cursa una capacitación intensiva en implantología, aplicada por parte de la empresa coreana Hyosung, que complementa de manera paralela con otro diplomado de implantología avanzada quirúrgico protésico impartido por el doctor Rubén Guillén en Cuernavaca, Morelos. Ha asistido a múltiples congresos, talleres y cursos en la República Mexicana como parte de su política de educación continua, que forma parte de su estrategia empresarial con la finalidad de darles la mejor atención a sus pacientes. Actualmente, ella es profesora adjunta de Clínica de Rehabilitación Bucal en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. La doctora Escalante cuenta con casi 20 años de experiencia en el ejercicio de la odontología en la práctica pública y privada. Desde 2018 dirige Love Denti, Clínica de Atención Odontológica Integral en el Hospital Star Médica en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Doctora, muchas gracias y dejo esta conferencia en sus manos. Muchas gracias, Armando. Pues es un gusto estar con ustedes. La verdad es que esta tecnología nos une a través de la distancia. Yo estoy muy agradecida con la UNAM por darnos esta oportunidad de estar de regreso a casa. Así como lo dice, es un honor estar aquí platicándoles un poquito de un tema que es mi pasión. Yo creo que la odontología en general es una maravilla, es una carrera que, bueno, los que la ejercemos, no creo que haya alguno que no opine lo mismo. Es un arte, es una belleza. Y bueno, yo sé que quizá haya otros compañeros o amigos que estén aquí, que no sean parte del gremio odontológico, pero quiero hacer esta plática un poquito más, pues sí, general, sin tantos tecnicismos, para que podamos entendernos todos. ¿Ok? Voy a compartir mi presentación para poder estar todos en el mismo canal. Muy bien. Pues bueno, como ya nos dijo Armando, esta charla habla acerca del provisional. Provisional como un cimiento, el mejor cimiento de la prótesis. La prótesis, doctores, ustedes saben que, bueno, lo vemos todos los días, es el pan nuestro de cada día, pero yo quiero primeramente que ustedes vayan generando un poquito de conciencia y que vayamos viendo cuáles son los objetivos de esta charla. Dentro de los objetivos es primeramente reconocer la importancia del uso de los provisionales con excelencia. Quiero desmentir en este momento todo eso que aprendieron a lo mejor en mi generación, pues ya hace algunos años. Algunos profesores nos decían, el provisional mientras más feo, mejor, para que el paciente vuelva. Sin embargo, nuestra generación actual es todo lo contrario. El provisional que está en excelencia, el provisional que está bien adaptado, bien planeado, habla bien de un profesional, ¿ok? Y también que podamos conocer los tipos y usos de estos provisionales. Entonces, estos van a ser nuestros objetivos muy claros de esta presentación. Quiero que pongan mucha atención aquí. ¿Qué ves? Vamos a ocupar un poquito la participación en el chat para que vayamos viendo qué ven. Y me vayan diciendo ustedes qué creen que sea esto. Ajá. Por ahí, si alguien va escribiendo, ¿qué ven? Bueno, vamos a dar otra oportunidad. ¿Qué ven?
¿no? Bueno, demos una tercera oportunidad. ¿Qué ven ahí? ¿Y qué ven finalmente ahí? ¿Qué es lo que se ve? A ver, ya tengo por ahí una piedra, dicen. Sí, efectivamente, para algunos ojos esto es una piedra, pero para algunos otros ojos más entrenados, ¿qué creen que sea? Bueno, pues esto es un diamante. Es un diamante que estaba en bruto, dicen por ahí una tomografía. Justamente para unos ojos entrenados, hubieran reconocido quizá desde el primer momento que era un diamante en bruto. Sin embargo, ¿cómo vamos a reconocer algo si no lo trabajamos, si no lo observamos, si no lo vamos puliendo día a día? Y esto es lo que yo quiero que ustedes tengan muy en cuenta el día de hoy. Nosotros tenemos que saber que lo que está en nuestras manos es un diamante. Hay que verlo así. Esa confianza que el paciente deposita en nuestras manos es un diamante. ¿Y por qué lo pongo? La confianza de alguien en nuestras manos, de verdad, no tiene precio. Y no tiene precio porque ustedes dirán, pues, ¿qué es un paciente que está en mis manos? Es un paciente que confía. Es una persona, es un ser humano que por alguna razón fue a verte, fue al consultorio, tuvo ánimos, sabe que va a pagar quizás, sabe que va a llevar tiempo, sabe, pero también sabe que tú eres el profesional y que tú le vas a ayudar. Entonces, esa confianza que está depositando el paciente no tiene precio, hay que valorarla y dándole el valor justo es lo que nosotros vamos a ir labrando día con día. ¿Qué creen que sea esto? A ver, necesito que en el chat me escriban. ¿Qué creen que sea eso? A ver, participen. Ajá, muy bien, es un artista, es una escultura, perfecto, sí. Pero, ¿ustedes ya saben qué está esculpiendo? Bueno, pues no es tan sencillo saberlo, ¿verdad? El artista ya tiene en su mente lo que está esculpiendo. El artista ya sabe lo que hay en su mente. El artista ya está viendo esto en su mente. Sin embargo, para otros que aún no están afinando, que aún no saben, pues dicen, esta es una piedra que se está labrando. Sin embargo, este artista ya tiene en mente lo que va a generar. ¿Por qué? Porque sabe que tiene la habilidad, porque tiene el conocimiento y porque sabe a dónde quiere llegar. ¿Esto qué nos obliga entonces? A no perder nuestro objetivo. Súper importante que no perdamos el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo como cirujanos dentistas? Darle y devolverle esa sonrisa a nuestro paciente. Reconfortar en esa sonrisa que ellos están poniendo en nuestras manos, esa confianza que ellos están poniendo en nuestras manos. Entonces, doctores, doctoras, amigos, colegas que están aquí, es necesario colocar buenos cimientos para lograr el éxito. Y hablo de esto porque en cualquier cosa que hagamos en la vida, los cimientos es lo más valioso si queremos obtener éxito. Dice, ¿pero qué pasó aquí, verdad? Vemos estas casas así como medio extrañas. ¿Qué pasó aquí? ¿Creen que esto vaya a durar a largo plazo? ¿Creen que aguante un sismo? ¿Creen que se ve bien? Es más, se las dejo más a profundidad. ¿Ustedes vivirían en una casa así? ¿Con temor a que en cualquier momento se llegue a derrumbar por la mala planeación? Y efectivamente, yo creo que en nuestro sano juicio, pues nadie viviría en una casa como esta, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué creen que pasó? Pues no hubo planeación. No hubo una planeación, entonces estamos viendo que el secreto de todo esto, que el secreto de hacer bien las cosas y de tener éxito es la planeación. Si nosotros planeamos, entonces sí, ¿verdad? Podemos obtener estos resultados. Qué maravillosas estas casas que están planeadas con un propósito, con un objetivo, que tienen buena iluminación, que tienen buena fachada, que tienen un propósito de descanso. Yo creo que ahí hasta nosotros o vamos a vivir o invitamos a alguien porque se ve bien, nos gusta. Sabemos que eso ya está planeado con un arquitecto, con una estructura. Sí se le invirtió tiempo y dinero, claro que sí, pero también fue un paso a paso.
No fue de un día a otro ni de la noche a la mañana, ¿ok? Ahora entonces, ¿de qué lado vas a estar? ¿Del lado donde es improvisado? ¿Donde realmente las cosas salen al ahí se va? ¿O en un lado donde hay planeación? Donde podemos nosotros generar algo funcional, algo estético, algo que realmente cumple un propósito. ¿De qué lado quieres estar, doctor? Doctora que me estás viendo. Inclusive en nuestra vida diaria. La planeación va a ser el éxito de cualquier objetivo que nos ponemos. Quiero poner aquí unos personajes y espero que ustedes me ayuden diciéndome quiénes son, si es que los conocen. ¿Conocen este personaje? Bueno, sí, ya me están comentando. Frida Kahlo, muy bien. ¿Conoces este otro personaje? O quizá estos personajes que han sido tan famosos y renombrados últimamente. ¿Conoces a este personaje? ¿Y qué tal esta? Bueno, pues se los voy presentando si es que no los conocen, efectivamente. Frida Kahlo, pintora. Siqueiros. Aquí estamos viendo a Guillermo del Toro, a Iñárritu y estamos viendo a Cuarón. En el primer Cuarón, del Toro, Iñárritu, en ese orden. Estamos viendo a Beethoven y aquí estamos viendo a una famosa mujer artista de la danza folclórica, es Amalia Hernández. ¿Qué tienen en relación todos ellos? Son artistas y aman lo que hacen. Y lo aman tanto que han dejado huella que trasciende en música, en arte, en danza, en cine. Imagina entonces dónde empezaron ellos o cómo planearon ellos llegar aquí. No fue de un día a otro, no se hicieron grandes de un día a otro tampoco. Sin embargo, lo que los une es ese amor por lo que hacen, esa pasión por lo que hacen. Y ahora te presento a otros. Quiero saber si a ellos los conoces, ya más adentrando a nuestra área. ¿Alguien conoce a este gran ponente? ¿No? ¿A él? Tampoco. Bueno, quizá a él. No, tampoco. O quizá a él. Bueno, les estoy presentando a grandes mentores de la prótesis bucal fija, removible, técnicos maravillosos que han escrito libros que han dejado semblanza. Les voy a presentar a cada uno de ellos. Él es Augusto Bruguera, es un gran protesista y es un gran técnico dental. La verdad es que los invito a que vayan anotando sus nombres para que puedan conocer más de ellos a través de redes sociales. Aquí de este lado estamos viendo a Milko Villarroel, que es también un gran protesista. Vemos aquí a Pascal Magnier, que también tiene libros maravillosos de prótesis. Vemos del otro lado a Roberto Yoshida, otro grande de la prótesis. En la parte de abajo, Sidney Quina, un gran protesista brasileño con libros increíbles que los lleva a la magia de la fotografía artística y de todo tipo. Estamos viendo también aquí a Ricardo Mitrani, un gran ponente que bien es a nivel internacional, y uno de los grandes maestros de la UNAM, de la gloriosa Facultad de Odontología, el doctor Víctor Moreno. Todos ellos en conjunto, por cada uno en su momento, yo he aprendido tantas cosas, tantos tips, tantas cosas que engrandecen al gremio. Y los puse con los otros artistas porque esos son artistas, son seres humanos que aman lo que hacen y que dejan huella en las personas y que van engrandeciendo la odontología a nivel internacional.
Si tú quieres pertenecer a ese gremio, ponte las pilas y vamos a ser grandes entre los grandes. Eso es muy importante. ¿Quién va a dar ese pequeño gran reconocimiento? Nuestros pacientes. Ellos son los primeros que van a valorar esto. Y hablé de ellos precisamente porque ellos fueron con temas tan básicos que nosotros vamos a abordar el día de hoy. Y me gustaría yo sé que muchos de ustedes ya conocen el tema, quizá muchos de ustedes ya sepan lo que es un provisional. Sin embargo, yo quiero que se les quede muy, muy tatuado en el corazón que el provisional es ese cimiento tan importante para que una prótesis tenga éxito. Si esa prótesis no tiene buenas bases, buenos cimientos, va a ser un fracaso a corto, mediano o largo plazo. Entonces nosotros tenemos que apoyarnos de estos provisionales. Los provisionales son estas prótesis dentales que se usan durante periodos de tiempo variable. Dependiendo del tiempo que sea su uso, es el tipo de provisional que nosotros vamos a colocar. Vamos a proporcionar superficies masticatorias que puedan ser funcionales, que sean útiles y que puedan proteger los tejidos dentales. Además, mantienen la estética y la fonación, es decir, permiten que el paciente pueda hablar bien. Muchas veces en esa filosofía de antes que decían, no, déjalos feos para que el paciente vuelva, pobres pacientes hablaban y se les salía el chiflidito entre los dientes, ¿no? Así. Chiflaban, hablaban como kififur, porque realmente los provisionales no tenían esa función, mucho menos tenían una estética, pero en la mala idea de déjalos feos para que el paciente regrese, pues bueno, se cometían muchas iatrogenias, muchos problemas periodontales, el diente se lastimaba porque no estaba cumpliendo una función ese provisional. Y cuando hablamos de un provisional, tiene que ser la antesala, tiene que ser un pasito antes del definitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente no va a tener una sorpresa al final de, ay, ¿a poco así me van a quedar? ¿No? El paciente desde que está viéndose con su provisional ya tiene que perfilarse a cómo va a quedar el trabajo definitivo en porcelana, o definitivo en circonia, o definitivo en el material que tú hayas elegido. El provisional nos va a dar mucha información. Y aquí dice, ¿para qué sirve este provisional? Estos provisionales tienen una función física, química y térmica, y también estética. ¿Qué quiere decir? Nos va a proteger nuestro diente, el muñoncito que vemos aquí abajo, que está desprotegido, está expuesto a los cambios de temperatura, está expuesto a la comida, a todo lo que hay en boca, bacterias, saliva. Entonces, la función de este provisional es proteger nuestro diente de la irritación física, química y térmica de los alimentos y de todo lo que entra en nuestra boca. Y también ayuda a dar información de la masticación, a eso le llamamos interoclusal. Cuando tú masticas con un provisional que está mal ajustado, se va a estar cayendo a cada ratito. O también se va a fracturar si es que está alto, si es que no cumple con esas proporciones protésicas que necesita tener una restauración. Entonces el provisional nos va a dar mucha información. A veces decimos, es que el paciente es muy mal portado y no cuida sus provisionales. Digamos que el 10% puede ser eso. No lo cuidó y come piedras con los provisionales y se les caen. Pero en otro 90% es una mala preparación de nuestra parte, un mal ajuste de nosotros como profesionistas o un mal sellado periférico. Entonces, ¿qué nos está dando? Mucha información. Lo que le sucede al provisional muy seguramente le va a pasar a tu restauración final. Si se te rompió tu provisional, aguas, porque posiblemente tu definitivo también se va a quebrar. Si tu provisional se cayó, aguas, porque posiblemente también tu definitivo se va a estar cayendo. Entonces, nos da información que nosotros, lejos de enojarnos, de, ay, es que lo volvió a tirar, más bien tenemos que poner atención. ¿Qué está pasando con mi provisional o con mi preparación o con mi sellado periférico que no está permitiendo que ese provisional haga una función correcta? Entonces, es una información para nosotros. Por eso es tan importante dejar un provisional que sea en excelencia y en función. Si ven ahí dice una nota, un provisional con una fabricación inadecuada
puede generar que el nervio dental sufra una necrosis, es decir, que se muera ese diente, o una irritación muy severa. ¿Cuánto tiempo es el necesario o el suficiente para decir ese diente está protegido? Está bien, está sano. Por lo menos tú tienes que dejar una semana en boca ese provisional para que te lance esta información. Si tú estás engañando al diente y lo estás cementando con productos con eugenol que están haciendo que ese diente se proteja por el eugenol, y tu restauración final va a ser libre de eugenoles, es decir, vas a meter uno estético, pues nada más estás engañando al paciente y te estás engañando tú, y al final esto puede salir en contra. ¿Por qué estás sedando un diente? Estás protegiendo un diente sedado, y al momento de que tú le pongas todos los químicos necesarios para pegar uno estético, te va a detonar el problema y ¿qué crees? Va a terminar con muerte pulpar. Entonces, por eso es muy importante que nosotros le dejemos un tiempo mínimo al uso de ese provisional y que el definitivo que vayamos a poner sea semejante o igual a nuestro provisional, pero ya en un material de una restauración, de un material diferente, un material resistente. ¿Cuándo se elabora un provisional? Siempre que pretendemos nosotros tallar un diente, para esa conservación necesitamos tener listo un provisional previo al tallado del diente. Tú no puedes tallar un diente, no puedes tocar un diente si no tienes ya una planeación. Volvemos a lo que les decía. Si queremos tener esa arquitectura correcta, tenemos que planearlo. No podemos improvisar, no, tenemos que planear. Y la planeación va desde qué tipo de provisional voy a poner. Ajá. Voy a poner uno autocurable, uno fotocurable, uno inmediato. Hay muchos tipos de provisionales, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces aquí dice, en nuestros planes nosotros tenemos que tener bases de registro previos, o también debemos tener encerados, o mínimo un modelito donde puedas tú hacer el provisional o ver en la oclusión cómo vamos a hacer que ese dientito funcione, ¿ok? Y bueno, aquí vemos los emergentes, que son sin registros previos. Esto es una técnica del cubito, le llamamos. Vamos a verlo un poquito más adelante. Los provisionales se clasifican en diferentes cosas, de acuerdo a sus materiales, de acuerdo a su elaboración, de acuerdo a sus técnicas o de acuerdo a la función y estética que le vayamos a dar. Por materiales nosotros podemos considerar varios materiales. Los autocurados ya conocen ustedes, o muchos de ustedes conocen los acrílicos, que producen una reacción exotérmica. Los termocurados, que van a necesitar el calor y la presión para poder llegar a su punto de cocido. Y los que son prefabricados, que son con base en resinas bisacrílicas o en CAD/CAM, que son programas de diseño digitales, donde nosotros podemos lograr ese diseño para poderlo llevar a la boca. También existen unos que son prefabricados de policarboxilato o policarbonato, como en algunos depósitos lo venden. Aquí abajo en las imágenes estamos viendo, de su lado derecho, estamos viendo un CAD/CAM, que es un diseño con PMMA, que es polimetilmetacrilato. Es un material muy resistente, muy estético, pero que es basado en un diseño. Y estamos viendo de la otra parte uno prefabricado de policarbonato. Se compran en el depósito y se ven bonitos, se ven lindos. Entonces, yo dije que no quería hablar tanto tecnicismos, ya me estoy metiendo más en lo técnico, pero vean en la elaboración. Aquí vemos los que son directos. Si se fijan, hay un acrílico que está embonando en un previo de alginato. Se toma la impresión en alginato y luego metemos el acrílico en ese molde. Y los indirectos, como ya vimos, estos son los tipos de acuerdo a su elaboración. De acuerdo a las técnicas, hay muchísimas técnicas para poder colocar un provisional. Está la técnica del silicón, que lo vemos al lado derecho. Está la técnica del acetato. Ojo con la técnica del acetato, doctores. Hay acetatos convencionales, que son los que se usan para retenedores, o algunos lo usan como guardas.
hay también acetatos que son específicos para provisionales. Son opacos, son diferentes. Entonces, sí hay que tener en cuenta que si vamos a usar esa técnica del acetato, sea un acetato de provisionales, ¿ok? También está la técnica del alginato, que es la que vemos en la parte superior. La técnica con cofias de celuloide, esas se compran en el depósito, se rellenan de acrílico y las llevamos a boca. La técnica del cubito, que vamos a ver más adelante. O ya cuando son cosas más duraderas, más resistentes, vemos la técnica de enmuflado, que son los provisionales termocurados, o los que les comentaba, PMMA, que son por CAD-CAM, o policarbonato, que son las que están aquí abajito, que estoy señalando. Esas también se compran en el depósito. También en estos tipos de provisionales los encontramos, como les dije, por función y estética, que pueden ser individuales o ferulizados. De acuerdo a todo esto que vimos, nosotros como profesionales tenemos que prever y planear qué tipo de provisional necesitamos. El paciente obviamente no sabe qué tipo de provisional necesita, no sabe qué tipo de provisional quiere, pero sí sabe que quizás se va a tardar 3 meses en volver contigo, o que quizá tiene una boda mañana y necesita salir rápido con un diente hecho. Entonces, eso sí te lo puede decir el paciente y tú tienes que aconsejarle lo que le conviene, porque tú eres el que conoce los materiales, tú eres el que conoce lo que el paciente necesita. Para eso regresamos a la planeación. Y bueno, aquí está todo resumido. Ahí sí, tómenle un screenshot. Esta tablita les va a ayudar porque ahí vemos todos los tipos de materiales y los tipos de provisionales que existen en el mercado hoy en día. Todos o cualquiera de ellos se puede hacer individual o perulizado según sea el caso, por eso puse esa nota ahí. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de los provisionales directos? Las ventajas que podemos ver es que tienen una rápida elaboración, lo que les decía, si mañana el paciente se tiene que ir a una boda rápido, pues tú lo puedes hacer ahí ese mismo día en el consultorio con una técnica de cubo y se puede ir feliz a la boda sin problemas. ¿Cuál es esa otra ventaja? Tiene bajo costo porque tú lo elaboras con materiales que ya tienes en el consultorio, pero tiene unas pequeñas desventajas. No puedes alcanzar esa alta estética que te podría dar otro provisional, un provisional que fuera elaborado con CAD-CAM o elaborado con una cofia. Esa estética no la podemos alcanzar aunque esté pulido al alto brillo. Les voy a enseñar más adelante imágenes para que vean la comparativa de unos que son directos y unos que son indirectos. Y también otra de sus desventajas es la reacción exotérmica. Recuerden que el acrílico tiene una reacción de calor, emite mucho calor y esto puede dañar la pulpa si no tenemos cuidado en estar metiendo y sacando ese provisional. Si nosotros no le estamos humectando, poniéndole un poco de agua, puede quemar al paciente, puede quemar los tejidos alrededor de la encía. Si no tenemos cuidado de quitar excedentes de acrílico, lastima labios, lastima lengua, paladar, encías. Entonces, por eso es tan importante que tengamos mucho cuidado en su uso por esta reacción exotérmica que sufre este material. Bueno, en los indirectos, su ventaja pues es que son mucho más estéticos, aunque el costo obviamente se eleva. Y las desventajas pues es una de ellas, ¿no? Que el costo se eleva, pero muchos pacientes realmente lo pagan porque saben que van a tardar más tiempo en ponerse ya su restauración final. Es una opción para avanzar en su tratamiento sin perder el objetivo, que es rehabilitar esos dientes. También tenemos dentro de estas desventajas que puede ser lo que los profesores nos decían, ¿verdad? Que el paciente no regrese. Pero la verdad, desde mi punto de vista, yo prefiero que si el paciente no regresa allá en la calle digan, qué bonitos dientes, a que al final del día traiga ahí el pedazo de algodón o de migajón ahí pegado y que definitivamente el paciente ni se sienta cómodo y diga, me los puso el doctor fulanito, ¿no? Qué pena, la verdad. Entonces, mejor que no regresen y que se vayan con sus dientes bonitos, algún día volverá, o a donde llegue, sabrán que le trabajó un verdadero profesional. ¿Qué otra pequeña desventaja tenemos con los indirectos? Muchas veces tenemos una adaptación complicada, sobre todo cuando son las de policarbonato.
La adaptación es un poco complicada porque hay que estar haciendo rebases sin lastimar el brillo del diente. Entonces, si no tenemos mucha habilidad manejando los acrílicos, podemos pues dañar un poquito la estética de nuestro provisional y pues ya no estaría cumpliendo tanto el objetivo, ¿no? Pero es meramente hacer como práctica y práctica y práctica y se domina. La puse excepto CAD-CAM porque el CAD-CAM una vez que lo mandas a hacer es preciso, es exacto, es como si fuera la corona porque va a quedar al muñón que tú hayas tomado. Si tú tomaste un muñón corto, va a quedar tu provisional igual de corto. Si tú tomaste una buena impresión, tu provisional va a quedar excelente porque va a estar diseñado a la medida, ¿ok? Antes que cualquier provisional, es súper, súper, súper importante. Yo creo que esto ya lo saben hasta el cansancio, pero esto es un encerado de diagnóstico. Este encerado de diagnóstico es un previo a cualquier rehabilitación que tú vayas a hacer. Ese encerado de diagnóstico nos va a decir cómo queremos que queden esos dientes. Es nuestra maqueta, ¿a dónde vamos? ¿Se acuerdan que les dije no hay que perder el objetivo? Bueno, nuestro objetivo es este y es claro. Nuestro paciente debe de tener nuestro encerado de diagnóstico para poder hacer de ahí muchas bases de registro, podemos hacer guías en silicón, podemos duplicar el modelo y sacar acetatos. Hay tantas cosas que podemos hacer partiendo de un encerado de diagnóstico. ¿Ok? Entonces, ahí ya se me trabó. Ya. Esto que vemos aquí es sacado de ese encerado de diagnóstico. Estos son los que están aquí arribita que les señalo, justamente lo que les decía, que son esos acetatos que son específicos para provisionales, donde el acrílico no se queda pegado. El acrílico se despega fácilmente de ese provisional. Y vemos en la parte de arriba ya cuando están pulidos en un motor de banco, cómo quedan al alto brillo, se ven muy bien, se ven estéticos, y en la parte de abajo ya es como los vemos adaptados al paciente. ¿Qué logramos con esto? Que no haya esa reacción exotérmica en la boca del paciente, sino lo hacemos de forma indirecta toda. Hay muchas formas de hacerlo. Aquí vemos otra forma de tallar esos modelitos que le sacamos al paciente. Le sacamos esa guía de silicón a nuestro modelo previamente encerado y todo eso lo pasamos a nuestro modelo de yeso, teniendo como resultado unos dientes que ya están ahí como en bruto, digamos, y los podemos ir recortando diente por diente o ajustando poco a poco para que cuando el paciente llegue tengamos listo su trabajo. Aquí se los pongo ya de forma real, es lo que les decía, la vida real es bien diferente, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos nuestro encerado previo, podemos tomar un modelito de nuestro encerado previo, tallamos el muñón y luego con ese encerado vamos a llevarlo a la boca con nuestra cucharilla de alginato. Y ahí vamos a ver los dientitos de forma rápida, digamos, porque fue algo directo en boca. Y pues esto sí te libra una fiesta, ¿no? Una boda, te libra algo, ¿no? Yo sé que no son los más hermosos, pero a como venía la paciente, créanme que sí son los más hermosos para ella. Y lo mejor de todo es, están pulidos, están adaptados, están respetando el grosor biológico, no son invasivos. Entonces tiene todas las ventajas de un provisional. Esta foto se ve un poquito borrosa. Esto es lo que obtenemos cuando los trabajamos de forma externa, ya sea por medio de CAD-CAM o, como les enseñaba, haciendo todo el previo en un modelito, puliéndolos fuera, dándoles sus troneras palatinas, sus troneras incisales. La verdad es que cuando trabajamos un provisional es totalmente artístico. Les ponía la imagen del artista labrando la escultura, porque a veces cuando empezamos a labrar un provisional, se ve una piedra y una bola, pero solo el que lo está haciendo sabe en su mente a dónde queremos llegar, cuál es ese objetivo. Entonces es muy importante que no se pierda ese objetivo. Aquí vemos estas coronitas que les decía son provisionales indirectos, son coronitas de policarbonato, que cuando ya las adaptamos quedan muy bien ajustadas y la estética la siguen conservando, porque lo que vemos es la parte
de afuera, es como pues sí, la fundita, pero ya tiene una forma que tú elegiste con base en tus registros previos, en tu modelito, tú lo llevaste al laboratorio, lo ves, checas qué dientes le van a quedar y los pones el día que el paciente va. Aquí vemos como un buen uso de provisionales. No solamente se debe de ver bien, sino que debe estar perfectamente adaptado por enfrente y por atrás. Aunque el paciente no se ve muchas veces por atrás, pero tú sí lo estás viendo. Tú no puedes pasar por alto que atrás hay tejidos también de soporte, que atrás se puede llegar a inflamar si se clava alimento, si se quedan bacterias. Entonces es muy importante que nosotros también chequemos todo el diente en su periferia, todo alrededor. Estos son unos provisionales de policarbonato. Ahora vemos estos provisionales que son los que se diseñan por CAD-CAM. Esta tablita nosotros la mandamos diseñar con base en esta estructura. El laboratorio nos envía el diseño previo y ya que nosotros tenemos ese diseño previo, lo podemos mandar a hacer, aceptándolo. Y esto que vemos abajo es un provisional de PMMA, que es de polimetilmetacrilato. Entonces, son mucho más estéticos, más duraderos. En este caso fueron ferulizados porque el paciente va a tardar tiempo en regresar al consultorio y tienen que estar bien delimitados, bien pulidos. Todo con base en nuestros encerados. Acuérdense que el encerado es base de nuestra planificación, ¿ok? Sacando esos registros, nosotros tenemos que hacerle liberaciones para el material. Es muy similar. Yo creo que muchos de ustedes ya han visto muchos tutoriales. Ahorita ya es de uso más común ver cómo hacen las simulaciones o mock-up, como le llaman. El mock-up es sacado de un wax-up. Yo no lo entendía hasta que con peras y manzanas me dijeron, esto que vemos aquí en pantalla es un wax-up, es decir, un encerado de diagnóstico. Lo que nosotros le cobramos al paciente o le damos al paciente es el mock-up, es esto que vemos aquí, que es sacado de nuestro wax. Entonces nosotros, ya sea que le demos un uso para hacer un diseño de sonrisa y se lo llevemos a boca al paciente con resinas bisacrílicas, o que lo dejemos como provisional en su boca, haciéndolo de forma indirecta. Entonces, aquí lo que, yo espero no estar hablando en chino, en ruso o en alemán, ¿verdad? Para algunos. Es un tema que me apasiona mucho. Y vemos aquí cómo podemos, con base en un modelo inicial, tallarlo, poner separador y usar esas guías que hicimos previamente para poder sacar esos registros. Vean cómo se liberó el espacio de los acrílicos. Se libera para que todo el material excedente salga por ahí y nosotros podamos limpiar esos excesos, ¿no? Una vez que limpiamos los excesos, tenemos ahora un positivo. El positivo pues van a ser nuestros dientitos de acrílico, que es lo que les comentaba. Esos ya los podemos ir nosotros seccionando o normalmente en prótesis se trabajan extantes. Los sextantes no son cuadrantes. Normalmente escuchamos para todo los cuadrantes, que son 4 cuadrantes. Bueno, para la prótesis se manejan extantes, que son de canino a canino, de premolar a molar y de premolar a molar. Entonces estamos hablando de 6 partes en tu boca. Entonces, cuando hablamos de completo, todos los provisionales completos, nosotros podemos dividirlo en cuadrantes, extantes o individualizarlo como nosotros queramos por prótesis, ¿ok? Y así es como nosotros vemos una técnica directa ya en boca, o sea, vemos que sí podemos nosotros obtener buenos resultados, aunque quizá no se parecen tanto a los que son con CAD-CAM, pero son técnicas que van directamente que ya preparamos. Nosotros, con base en el registro de cera, lo ponemos y se lleva directo a boca. Aquí es súper importante, doctores, que en esos registros que nosotros mandamos, en los muñones pongan un separador, en este caso es vaselina. Si no tenemos esa precaución, doctores, lamento informar que el provisional muchas veces se queda
por la misma reacción exotérmica se adhiere al esmalte, se presiona y hace una contracción en los muñones. Si tus muñones no están perfectamente bien pulidos o paralelos, híjole, no lo vas a sacar. Se te va a quedar ahí y corres el riesgo de fracturar inclusive tus muñones. Entonces es bien importante que lo pongamos un separador, en este caso es vaselina, para que podamos llevar esto a boca y nuestra paciente pues ya queda con, aquí está llevándolo a boca, con estos pequeños registros. Y ahora sí, todos los provisionales se tienen que recortar, adaptar y pulir. Esto es lo que les decía de las cofias. Estas cofiecitas también se venden en el depósito. Son unas cofias de celuloide, muchos lo usamos para hacer resinas, para hacer funditas de resina, pero también se pueden ocupar para hacer un provisional al momento. Un provisional que te queda pulido por el contacto con el celuloide, lo hace que quede pulido. Quedan muy bonitos. Pero también aquí la desventaja es que hay que estar adaptando esa cofiecita de celuloide al muñón hasta que te quede bien. Lo rellenas de acrílico y lo llevas a boca. Aquí está el videito que les decía. Híjole, no va a salir. Sí, no va a salir. Bueno, este es un videito que está en YouTube. Les recomiendo que lo busquen. Es cómo hacer un provisional a base de un dado. Ajá, que lo vemos de este lado. Es un pequeño resumen donde se coloca un pedacito de acrílico, el paciente lo muerde y esperamos a que eso se seque, se polimerice. Al estar ya endurecido, nosotros podemos ver todos sus surcos, sus guías, las cúspides en la parte donde marcó la huella de su mordida y marcar y delimitar perfectamente bien el provisional hasta que nos quede lo que vemos en la parte de abajo, ¿no? El provisional ya elaborado. Había un videito aquí, pero bueno, creo que no va a correr ahorita. Lo que les decía, ese ajuste, recorte y pulido tiene que ser muy, muy detallado. Si no está detallado, doctores, va a ser un fracaso. ¿Por qué? Un provisional, insisto, tiene que cumplir las funciones biológicas, anatómicas, funcionales y de fonación, es decir, que pueda masticar, que pueda sonreír, que pueda cubrir el diente, que no haya dolor. Si todo esto lo podemos conseguir si nosotros hacemos ese perfecto ajuste, recorte y pulido, y para eso hay muchos aparatitos muy bonitos que se usan para llegar a ese punto. Todas estas cositas que ven ustedes aquí son mis juguetes preferidos, porque con eso logramos cosas maravillosas. Vamos a ver. Aquí están. Vamos a ver que después de haber sacado ese provisional, nosotros vamos a delimitar con un lapicito toda la terminación que se ve claramente en nuestro provisional. Ya que hicimos esa determinación o delimitación, vamos a recortar con nuestros discos finamente al punto de dejar libres troneras, todas las papilas, las troneras incisales, todo libre para que el paciente no vaya a tener acúmulo de alimento. Si se fijan con lápiz también está marcado aquí puntos de contacto. Esos puntos de contacto no se tocan, así no se tocan, es así, área de no tocar. ¿Por qué? Si nosotros dejamos un provisional flaquito, no está cumpliendo su función, porque al momento de llegar el definitivo ya no te va a ajustar porque tus dientes se movieron de posición. Tiene que estar exactamente bien ajustados esos puntos de contacto para que los dientes de a los lados no se vayan a mover de lugar. Entonces, por eso esos áreas los marco con lápiz. Puntos de no tocar son puntos de contacto, ¿ok? Vamos a delimitar troneras, que son lo que estamos viendo en la primera imagen, y luego pulir. Este pulido tiene que ser lo mejor que se pueda para que los poros del acrílico se cierren y no vayan a capturar bacterias, aromas, colores, sabores, colores. Entonces es muy importante el pulido. Yo me acuerdo que también en mis tiempos, hace muchos años, los maestros me decían, déjalo sin pulir, porque como va a estar rasposo, va a regresar, porque le raspa la lengua, porque le raspa los labios, entonces regresa. Híjole, la verdad es que no podemos dejar un provisional sin pulir.
Siempre, siempre, siempre hay que pulirlos para evitar justamente fricciones en labios, fricciones en carrillos y acúmulo de bacterias. Porque es como ponernos el pie. Si nosotros dejamos un provisional desajustado o sin pulir, cuando queramos tomar la impresión final, va a estar una encía lastimada, una encía sangrando, unos labios con aftas, con lesiones. Entonces va a ocasionar que esto pues nos entorpezca nuestro trabajo. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos recurrir de algún modo a pues al pulido y tener los elementos necesarios. El cementado, si se fijan, el cementado lo puse en una parte de atrás del paladar, es decir, la zona palatina. Solo poquitito, casi nada, porque el cemento no te va a ayudar a que se queden los dientes ahí pegados. O sea, el cemento, ¿cuál función tiene? El cemento solamente va a rellenar espacios libres internamente de las preparaciones. Malamente muchos lo usan como de rebase, le llenan así todo de cemento, que desparrame y se haga un cochinero, y eso ocasiona que se inflamen los tejidos, se lastimen las encías, que quede alto porque no lo pusieron a tiempo, entonces se secó, pusieron, y es como si pisáramos tortas de lodo, ¿no? Que pisas de lodo, se te seca y pisas más lodo y luego ya tienes una suela de este tamaño, ¿no? Igual, si nosotros ponemos mucho cemento, lo que se ocasiona es que el provisional se desajuste. Entonces es muy, muy importante que nosotros solo ocupemos el cemento con el propósito de sellar esos espacios libres internos que son como aire que puede quedar dentro y va a sellar toda la periferia de nuestro provisional. Si se fijan en la parte de abajo, son pequeñísimos los excedentes que tiene nuestro provisional y esos pequeños excedentes se tienen que retirar, no se pueden dejar ahí. Si nosotros dejamos ahí esos pequeños excedentes, la encía se va a lastimar. Volvemos a lo mismo. Es tan importante cuidar los tejidos porque como protecistas depende mucho, mucho todos estos materiales que usamos para que el éxito de esa restauración funcione. Si nosotros no nos percatamos de ello, pues va a haber un problema en nuestra restauración final. También por la parte de atrás hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con la delimitación de nuestro provisional y que no haya ningún material excedente, que no haya residuos, que esté bien pulido. Entonces, no porque el área no se vea, la vamos a dejar ahí al aventón, para nada. O sea, ese es un área que tenemos que cuidar mucho, sobre todo porque el paciente no lo ve y el paciente pues piensa que está todo bien, pero nosotros sí lo estamos viendo, entonces hay que retirarlo. Quiero enseñarles estos casos. Una pacientita muy joven, como ven, la verdad es que a mí me conmovía bastante que muchos años trajo este provisional, muchos años. Y me comentaba, no me gusta sonreír, me da pena sonreír. Vean esos provisionales. Cuando nosotros le cambiamos su provisional, bueno, creo que hasta nosotros sonreímos con ella. Cambió totalmente su actitud, cambió su forma, cambió, sonrió enseguida, le gustó y le dije, pues ahora sí muchas fotos para el Face, ¿no? Porque realmente ella es joven, ella quiere, pues está en esta edad, ¿no? Pues sonreír y todo. Y me decía, no sé cómo estuve tantos años con ese provisional tan feo, o sea, cambió su vida en cuestión de, no sé, 40 minutos. Me impacta mucho estas situaciones porque es cuando nosotros, es esa parte que el paciente te da de satisfacción profesional, ¿no? De decir, el deber cumplido. Vemos aquí cómo estaban internamente. Véanlos de cerca, totalmente, pues era una bola de acrílico ahí que hicieron al momento, no lo sé. Y vemos unos provisionales que se mandaron a elaborar, que son CAD-CAM, que son en otro color, en otro diseño, conforme a su edad, conforme a los niveles de encía y todo, y véanlos internamente. Internamente, pues ella tiene una calidad diferente, totalmente diferente, ella se siente bien, se siente contenta y lo refleja. Y eso es lo que a nosotros nos llena mucho como profesionales. Ver esas sonrisas francas, esas sonrisas genuinas de que les devolvimos no solo la estética a sus dientes, sino la función. Aquí esta pregunta, que es algo que los que me conocen
saben que siempre la hago. ¿Tú para quién trabajas? Y cuando digo esto es porque un paciente puede sentirse cómodo o feliz con algo que esté mejor a lo que traía, ¿no? Nosotros vemos una foto de estas, vamos a decir, tan aceptables, ¿no? El paciente se fue feliz, está contento. De hecho, pues él no sabe ni qué le hicieron, solo sabe que se ve con dientes y se ve mejor. Cuando pongo tú para quién trabajas, me refiero a, ¿estás trabajando solo para que el paciente te diga, ay, gracias por mis dientes? ¿O de verdad estás trabajando para que ese trabajo sea reconocido por otro colega, por otro dentista, que vea tu trabajo y diga, aquí trabajó un odontólogo, no trabajó el carnicero de la esquina, ¿verdad? Que luego muchas veces estamos viendo que se genera un problemón en boca debido a que solo trabajamos por las apariencias, ¿no? Cuando el paciente llega a consulta dice, híjole, quiero una limpieza porque como que me huele un poquito raro la boca. Vengo por una limpieza, o sea, él estaba consciente que necesitaba una limpieza. Y pues esta es la foto como él llega, ¿no? Con sus provisionales. Cuando los vemos más de cerca, decimos, pues no creo que nada más sea una limpiecita superficial, ¿verdad? Estamos viendo que ya tiene gingivitis, efectivamente había halitosis, había muchos problemas por deficiencia de este provisional. Vemos ahí los parches, porque alguien le hizo esos parches, no se los hizo él solo. Son parches que le hizo algún odontólogo, creo, o algún técnico, no lo sé, donde vemos ahí todos esos remiendos. Cuando la encía está totalmente inflamada, la encía está gritando, auxilio. Vean esa encía lastimada totalmente por un provisional desajustado, un provisional en malas condiciones, que en apariencia pues el paciente se sentía pues medianamente cómodo, ¿no? Decían, no se ven tan mal. Pero cuando hablo de para quién trabajas, cuando nosotros cubrimos la expectativa del paciente que a lo mejor dice, pues yo solo me quería ver mejor, pues sí, a lo mejor le podemos decir, sí lo hizo. Se sintió más cómodo el paciente porque se le veían más blancos los dientes, ¿no? Pero cuando vemos que la exigencia de un profesional no se cumple porque no tiene los requerimientos de un provisional, no tiene troneras, no tiene una buena adaptación, no tiene una buena altura, no tiene un buen color, no tiene un buen sellado. Entonces estamos viendo que realmente ese trabajo pues está quedando corto a las exigencias de un profesional. Es donde yo les pido que seamos autocríticos, que podamos tener una autoevaluación y decir, ok, si este trabajo se fuera a París, a Francia, ¿sería un trabajo que enaltezca a México? Que digan, ay, qué bien trabajan en México. O si lo ven más, hoy los dentistas de México trabajan terrible. Ya ni siquiera es decir, el doctor Pedrito, la doctora María, ¿no? Van a decir, en México, este trabajo es deficiente. Entonces, nosotros tenemos que ver a futuro, tenemos que ver qué va a pasar con este provisional que está totalmente desadaptado. Cuando lo retiro, esto es lo que encontramos, doctores. De verdad que, ¿cómo no iba a decir el paciente? Es que siento como un mal sabor, siento un mal aliento, ¿no? Vean nada más lo que encontramos debajo de esos provisionales desajustados. Yo no creo de verdad que esto sea algo que se haya planeado, algo que se haya elaborado con guías o... Es más, cuando le pusieron el parchecito porque se le rompió el provisional, pues evidentemente ya se habían dado cuenta de todo lo demás. Sin embargo, vean cómo está este tejido. Vean esas encías enrojecidas, todo el cemento chorreado, todo este problema que generó un provisional deficiente, un provisional que no se planeó y que solo se utilizó pues para darle a lo mejor un cambio a la sonrisa del paciente temporal, no lo sé, de decir, ay, los quiere más blancos, ahí van más blancos, ¿no? Pero, insisto, si este trabajo el paciente dice,
no puedo regresar, me voy a ir de viaje. Y allá en su viaje en Canadá o en su viaje en Brasil, le dicen, le vamos a cementar sus dientitos. Vean nada más lo que hay debajo. De verdad que cuando a mí me preguntan, doctora, ¿usted dónde estudió? Yo digo, orgullosamente UNAM, porque la UNAM es a nivel internacional conocida por muchos, y dejar en alto el nombre de la UNAM a nivel internacional, pues es algo maravilloso, algo que todos nosotros, los que somos orgullosamente UNAM, podemos llevar muy en alto. Pero imagínense esta situación y que el paciente diga, me trabajó la doctora de la UNAM. Pues ya también es un negrito en el arroz, también es un punto en contra, porque ya no estamos nada más hablando por mi doctora, sino por el gremio odontológico. Entonces, por eso es tan importante aprender para quién trabajamos, enaltezcamos nuestra profesión. Ahí vemos también todo ese tejido, todo eso es entre alimento, entre cemento. De verdad que cuando yo retiré eso, sentí hasta alivio. Limpié esos muñones a profundidad, limpié todo y se mandaron a hacer ya unos nuevos provisionales. Entonces, doctores, todo esto que vemos aquí es la base, es el cimiento de un buen manejo protésico. Si nosotros queremos tener un éxito a corto, mediano y largo plazo, vamos a planear. Planeemos desde la estructura, desde la base, desde lo más elemental, que es un buen provisional. Vuelvo a lo mismo, el paciente se veía muy cómodo, pero su realidad era otra. Y entonces, doctores, pues yo con esto voy concluyendo realmente que hagamos conciencia de trabajar para el gremio, de que no nos importe si el paciente se fue porque tenía unos provisionales tan hermosos y tan bien sellados y tan bien ajustados, que decidió quedárselos y se fue. Porque sabemos que a donde ese paciente llegue, va a enaltecer la profesión, va a enaltecer el gremio, va a enaltecer tu casa de estudio y también va a enaltecer tu país. Tú no sabes a dónde va ese paciente, pero también va a enaltecer tu país. Veámoslo desde la parte ética y profesional, y que toda satisfacción que el paciente nos genera sea una satisfacción porque lo vemos sonreír genuinamente. Entonces, aprendamos a valorar lo que tenemos en nuestras manos, doctores. Ese diamante, aprendamos a reconocerlo. La confianza de un paciente no tiene precio. Y no tiene precio el hecho de que te recomienden con sus familiares, con sus amigos, y que tú puedas respaldar esa confianza que el paciente depositó en tus manos. La conclusión de este tema es que estos provisionales forman parte de la planeación de cualquier rehabilitación. Si tú no planeas, olvídalo, no va a haber un éxito. Son una herramienta totalmente necesaria en la transición y evolución de tu tratamiento, ya que nos darán información del paciente de una forma dinámica, es decir, masticando. Cuando el paciente logra masticar correctamente con su provisional, muy seguramente lo hará también con su definitiva, ¿ok? Un provisional bien elaborado siempre nos va a facilitar la toma de una impresión y va a cuidar la salud periodontal. Es decir, no nos pongamos el pie solitos. Hay que hacer las cosas bien desde el principio para que pueda llegar a buen término. Un buen provisional siempre hablará bien del dentista y el paciente te lo agradecerá. La verdad es que les dejo esta conclusión para que ustedes la hagan suya también. Y bueno, sonrían porque ya casi es viernes. Les dejo mis datos para cualquier aclaración o cualquier información que me quieran hacer llegar. Pueden seguirnos ahí en las redes y, como les dije, orgullosamente UNAM. Muchas gracias, doctores, y pues aquí seguimos. Doctora Diana, muchas gracias por su plática, por su tiempo, por compartirnos su experiencia, sus conocimientos y su habilidad en este tema tan interesante y tan importante. Me voy a permitir hacerle unas preguntas que nos han hecho llegar. Entonces, empezamos.
Nos preguntan por aquí, ¿de qué calibre son los acetatos para los provisionales? Los que venden como para provisional, uso de provisional son únicos, son más o menos del 20, pero no hay más calibres. O sea, es el único calibre que existe. Cuando tú vas al depósito y pides un acetato para provisional, es el único que existe. En su flexura más o menos es del 20, para que lo tengas a consideración. Y se distingue muy bien porque son opacos, no son transparentes como los normales, que son por calibres, ni tampoco se parecen a los de blanqueamientos, que son suaves, son diferentes, son como opacos y raspositos. Perfecto, muchas gracias, doctora. Sí. ¿En qué casos indicaría realizar un provisional de bisacrílica contra un provisional de acrílico? Adicional a ello, también los colores son muy limitados para ambos materiales. Sí, yo creo que tenemos un poco más de variación con los acrílicos porque también existen en los autos. Existe el transparente que nos puede dar un provisional como le llaman ahorita, hoy en día, con 3D o algo así, que le podemos dar colorimetría a un provisional hecho de acrílico. Hay una técnica muy padre que es espolvoreando translúcidos a 1, a 2, a 3 en el mismo diente y te puede quedar con definición de colores degradados y se ven muy padres. Esa es por una parte en los acrílicos. En las bisacrílicas, su pequeña desventaja es que son monocromáticos, es decir, todo un bloque del mismo color. Son limitados sus colores, nada más contamos a 1, a 2, a 3, y también no son rebasables. Entonces, si tú quieres hacer un ajuste, un rebase, no se puede hacer en una bisacrílica. Además de que son un poquito más rígidos. Entonces, si tienes una traba mecánica, posiblemente se te quiebren porque son más rígidos y sí son mucho más bonitos, más estéticos. Realmente yo la bisacrílica la uso solo para hacer mock-up, para poder pues impactar al paciente, que se vea muy bien con lo que va a tener, pero no se los dejo como un provisional de días, de 2, 3 días, no. Yo prefiero el uso del acrílico convencional y si quiero darle ya personalización, pues en algunos tonos, como dije, que es caracterizarlos. Muchas gracias, doctora. Aparte del prepulido, ¿podemos agregar Palacil, que es barniz de resina de Coulser que cierra los poros? Sí, claro, eso es muy importante. Por ahí hay un tip que dicen a la mexicana, que le ponemos barniz de uñas. El barniz de uñas puede tener la misma función, solo que la pequeña desventaja es que se va descarapelando conforme el uso, se va como descarapelando, pero ya hizo su función, que es sellar los poros. El barniz de Coulser es muy, muy bueno, que se pone arriba del provisional auto y va a dejar un pulido, básicamente, un brillo muy bonito y va a evitar que se contamine o se llene de aromas y de colores. Gracias, doctora. ¿Qué nos recomienda para pulir y cementar? Tu kit de pulido, definitivamente. Ese kit que viste son pelos de cabra, pelos de marta se llaman. Son discos de pelo de cabra y pelo de marta. Son muy buenos. En un pulido muy superficial podemos alcanzar alto brillo. Aunado a ello, puedes auxiliarte de algunos pulidores como el poliacril o el polishine, que son muy buenos, y con motor de banco. Si tú usas motor de banco, que es a bajas revoluciones, se logra un muy buen pulido, se ve bastante bien. Y bueno, la desventaja es que sí cuesta carito el motor de banco, pero si no lo tienes en tu consultorio, no te preocupes, solo con estos pelos de marta y de cabra, ahí se me fue el pelo de marta. Esos que les enseñé, los disquitos, esos sirven mucho cuando no tienes el motor de banco. Y el poliacril. Perfecto, muchas gracias. ¿Cuál es su opinión de la caracterización de provisional, tomando en cuenta la clasificación auto, termo y prefabricados? ¿Cuál es qué, perdón? Su opinión de la caracterización del provisional. Ok, es muy buena. La verdad es que es muy buena, sobre todo cuando el paciente nos demanda alta estética. Hay pacientes que no les importa y que dicen, es provisional, no hay problema. Pero hay otros pacientes, depende mucho, pues su profesión también. Yo he llegado a atender pues actores, actrices y sí demandan, pues oye, que no se note que es provisional.
entonces demandan una alta estética. La verdad es que solo si lo requiriera el caso, yo creo que lo estético viene como en segundo plazo, en segundo término. Lo más importante de un provisional, tenemos que priorizar su ajuste, que selle y que ajuste. Eso es como lo más importante de un provisional. De ahí la estética, obviamente que se vea bien, porque si no se ve bien, pues el paciente se incomoda, pero sí hay muchas formas de hacerlo así bonito. Sí me gusta hacerlos así, pero los mando a hacer así solo cuando el paciente me lo pide, por su alta demanda estética. Gracias. ¿Cuál es el tiempo máximo de uso para un provisional autocurable? Yo recomendaría un auto máximo, no sé, 2 meses, en el sentido de que no cambie de color y que no se haga poroso. Porque aunque tú le hayas puesto el sellador de Kulser o el barniz de uñas, lo que sea, se empieza a fragmentar internamente. Entonces, o cambias ese provisional autocurable o ya tomas la impresión para el definitivo. Si va a tardar más de 2 meses, me iría, por supuesto, por uno termo, por uno prefabricado o por uno CAD-CAM. Muchas gracias, doctora. Bueno, por el momento son todas las preguntas que nos han hecho llegar, doctora. Entonces, nuevamente agradecerle su tiempo, agradecerle esta plática, compartirnos sus conocimientos y experiencia. De verdad, muchas gracias. Tenemos muchos mensajes felicitándola por la conferencia. Entonces, muchas gracias, doctora, por esta plática. Pues les agradezco mucho, la verdad es que es bien divertido, bien padre volver aquí a esta parte de compartir, porque engrandecemos al gremio. Muchas